Vino al centro, y él estaba acá y yo se estaba pasando por allá. Yo también lo reté cuando hablé por el teléfono. Eso que no sabía, dije, no, ¿cómo pasaste? Pero vos no le dijiste, ya vengo, estoy buscando los penal, no se vaya. Está sentada ya. Pero eso fue también pasó lo mismo, no es que no, aquí no se te pasamos con la gente. Yo sabía, entonces yo voy, lo dijo, y no sabía que Aló, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, pero primero vamos a ver si ya hay alguno de los hijos de la casa que nos quieran saludar, que ya hayan entrado a la plataforma. Levanta su manita y nos dice su nombre, de qué parte del mundo nos saluda. Así que vamos a empezar con Griselda Peña. Vamos a darle el micrófono para que nos pueda saludar. Hola, muy buenas noches, mi apóstol. El Señor le bendiga grande y poderosamente a usted, a su familia, al ministerio, a todos los hermanos de la fe que están conectados en la plataforma. Un fuerte abrazo, la bendición del Padre Todopoderoso. Les habla Griselda Peña desde Lima, Perú. Gracias, mi amada pastora, que el Señor le bendiga grande y abundantemente. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a la pastora Débora Rodríguez. Muy buenas noches, papito, que el Señor me lo bendiga grandemente a usted, a mamita, a sus hijos, a cada uno de mis hermanos conquistadores que están en esta plataforma. Aquí pues expectante con la palabra maravillosa que el Señor trae para nosotros la noche de hoy a través de ustedes, papito. Y un abrazo a cada uno de mis hermanos a la distancia. Soy Débora Rodríguez del Ministerio Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestro amado pastor Alfonso y la profeta María Elisa. Buenas noches, papito José Luis, que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo guarde a usted, a mamita Patricia, a los niños y a todos los componentes de este gran ministerio Conquistadores del Reino. Yo soy el pastor Alfonso de Conquistadores del Reino de acá de Chile, aquí con un corazón expectante para recibir de la palabra de lo que el Señor nos tiene y de lo que Él nos tiene, que Él nos da de gracia, también darnos de gracia también para nuestros hermanos aquí de Chile. Muchas bendiciones para usted y para todos los que estamos acá en este gran ministerio. Bendiciones. Bendiciones, mi amado, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bienvenido a esta casa. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada Marta Andrago. Puedes activar tu micrófono, mi niña. Muy buenas noches, familia del Reino. Les habla acá Marta Andrango desde Quito, Ecuador, esperando pues este momento de gran poder, pues que Dios nos irá hablando a nuestros corazones. Saludos a todas las naciones, una conquistadora del reino. Bendiciones. Bienvenida, mi niña, y que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Valesca Corrales. Muy buenas noches, papá José Luis, mamá Patricia, mis amados hermanos de Conquistadores del Reino. Les saluda la pastora Valesca Corrales de Tegucigalpa, Honduras, Conquistadores del Reino. Agradecida con el Señor por esta oportunidad, por este pan de vida que estamos necesitando el día de hoy, porque el Señor es perfecto, conoce los tiempos y estamos llamados para bendecir y conquistar las naciones para Cristo. Amén. Amén, mi niña. Bienvenida a esta casa y vamos a dar comienzo a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra y nos dijo, preparen un ejército para conquistar las naciones para Cristo.
Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y ahora pues estamos presentes en más de 23 países y es muy importante que cada uno aprenda de lo que el Señor nos da. Ahora vamos a tener un tema, el despertar apostólico en la iglesia. Y este tema va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando de este tema, el despertar apostólico en la iglesia. Y para esto es muy importante que nosotros entendamos cuál es la función de la iglesia, qué era lo que nuestro Señor Jesús pensó cuando habló acerca de la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él usó una palabra que hoy nosotros conocemos como iglesia. Y vamos a hablar un poco de los orígenes de esta palabra y por qué nuestro Señor Jesús usó esa palabra, la iglesia, y por qué nosotros tal vez en este tiempo no hemos entendido realmente qué era lo que eso significaba. La palabra iglesia viene de una raíz griega, eclesía. Y esta palabra los griegos la ocupaban para cuando los senadores se reunían para discutir sobre las leyes que afectaban a la nación. Los legisladores, ellos tomaban en cuenta las necesidades del pueblo y hablaban acerca de las necesidades, lo que tenían que hacerse respecto a las leyes para la nación. Entonces, convertirlas en ley que trajera una reforma, como por ejemplo para hacer carreteras, acueductos, para proveer al pueblo de lo necesario. Entonces, vemos que esta palabra en el tiempo de Grecia se utilizaba para denotar a estas personas de autoridad que se reunían para discutir asuntos importantes acerca de lo que se necesitaba en un pueblo. Y aún antes de eso, en el pueblo de Israel se utilizaba la raíz hebrea de esta palabra para describir a un grupo de personas que se sentaban a la puerta para discutir asuntos del pueblo. Normalmente las ciudades en ese tiempo eran ciudades amuralladas, es decir, que había un muro alrededor de ella que la protegía de los ataques enemigos. Y entonces la puerta era un lugar muy importante. No solamente era el punto de acceso, de entrada y salida de una ciudad, sino que también ahí es donde los ancianos de la ciudad se reunían para hablar de situaciones importantes que había para esa ciudad, cosas como las leyes, qué es lo que se tenía que hacer. Entonces, vemos cómo esto trae ese significado. Entonces, este término eclesía se le atribuía a los ancianos, los patriarcas, los cabezas de tribu o de familias, que se reunían frecuentemente en la puerta de la ciudad. Entonces, ahí se reunían para poder hablar de estos temas importantes. Ahí se sentaban en esa etapa de constituir ciudades. Había en esos lugares donde se sentaban los jefes de familia. A esa reunión se le llamaba la eclesía. Los llamados fuera, porque eran escogidos de la ciudad y eran sacados a la puerta de la ciudad. Y ese concepto es extraordinario porque ahí hablaban de todo tipo de cosas que concernían a la ciudad, de lo que se tenía que hacer con la mediación de los problemas, de lo que eran las leyes, se definía si iban a ir a la guerra. Entonces, esto es un concepto que incluso lo vemos en las escrituras. Por ejemplo, lo vemos con personajes como Débora. Vamos a ver lo que dice Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo ocurría esto. Jueces capítulo 4, versículos 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, la parte importante que yo quiero resaltar de este texto es cuando habla de que Débora gobernaba. Y esta es la parte que Dios siempre ha querido, que nosotros gobernemos. Tiene que ver con visión de reino. Entonces, ¿qué dice que hacía Débora? Dice que ella gobernaba a Israel en ese tiempo. Y dice que se sentaba a la salida de la ciudad
para poder atender los problemas del pueblo, para poder traer dirección, para juzgar las diferentes cosas que eran necesarias. Dice que los israelitas venían a ella y ella juzgaba. Entonces, esto tiene que ver con esa función gubernamental de la que estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando nuestro Señor Jesús nos habla de iglesia, nos habla de eclesía, está hablando más que simplemente personas que van a una congregación a cantar una alabanza. Está hablando más que eso. Está hablando de gente de gobierno, gente de autoridad, gente que estén dispuestos a legislar para el bienestar del territorio que se les ha asignado. Y yo quiero que entendamos esto porque es una lástima decirlo, pero hoy en día se ha perdido mucho ese concepto de la iglesia como órgano de gobierno espiritual en la tierra. Mis amados, lastimosamente la iglesia de hoy tiene, aunque tiene mucha presencia, no tiene mucha influencia. Usted mira en las naciones, en muchas naciones latinoamericanas, por ejemplo, usted ve que es cuando se hace el registro de que hay 50, 60% de cristianos, pero no se mira el efecto de que haya tan gran cantidad de personas cristianas en un territorio. Porque ahí todavía se está viendo los crímenes, todavía se están viendo el derramamiento de sangre, tantos problemas que hay en los territorios. Pero ¿por qué está ocurriendo eso? Porque la iglesia tiene presencia, pero no está teniendo influencia, no está teniendo un impacto para transformar la sociedad. Y eso es algo muy importante, mis amados. Es tiempo de despertarnos, es tiempo que la iglesia se active y ocupe su lugar con una visión apostólica, con una visión de reino, una visión de gobierno. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar acerca de los orígenes de esta palabra? Porque en los días de cuando nuestro Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, esta palabra Él la toma prestada del lenguaje que utilizaban los griegos. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, Él toma prestado ese término griego, eclesía. Y él quiere decir que cuando él toma esa palabra, él está tomándola con el significado del cual ellos usaban esa palabra. Está tomando el contexto cultural que había en ese tiempo, donde eclesía se entendía que eran estas personas de gobierno que se reunían en la puerta de la ciudad para discutir sobre asuntos importantes del pueblo. Es decir, el término entendemos que trae esa connotación de gobierno. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús utiliza esta palabra eclesía, la usa con ese mismo significado de gobierno. Quiere decir que la iglesia tiene que gobernar. Mire qué importante es esto, mis amados. Entonces, tenemos que hacernos la gran pregunta esta noche. ¿Cuál es la visión apostólica para nuestro tiempo? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús quiere comunicarnos cuando Él habla de eclesía? Bueno, Jesús le da un giro magistral a la palabra eclesía y vamos a encontrar que en el pensamiento de Jesús, la palabra eclesía era la interpretación entendible de la comunidad para que se pudiera digerir la palabra que es reino. Y si usted mira en las escrituras cuántas veces se menciona la palabra reino y mira cuántas veces se menciona la palabra iglesia, usted va a ver que la palabra reino aparece muchas más veces que la palabra iglesia. Tan solo en el Evangelio de Mateo aparece más de 50 veces el término reino. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque lo que Cristo venía a traer era más que simplemente que se reunieran las personas en una congregación a cantar alabanzas. Eso es bueno, pero era necesario el punto de vista, este enfoque que tiene nuestro Señor Jesús cuando habla acerca de la iglesia, que lo ve como un organismo que va a traer cambio, que va a traer transformación en la sociedad, que sean personas de gobierno, para que vayan estableciendo el reino de Dios en el territorio. Entonces, ¿qué importante es esto?
podríamos llamar grupo de penetración cultural, trayéndolo a la tierra para transformar la sociedad. Le voy a dar un ejemplo para que entendamos esto mejor. Piense en lo que pasó en Latinoamérica cuando vinieron los españoles. Cuando llegaron los españoles, ellos trajeron todo un cambio en la cultura de los territorios. El idioma que se habla cambió, los alimentos que se comían cambiaron, la forma de vestir cambiaron, las costumbres, las tradiciones, muchas cosas cambiaron. Entonces, de la misma manera, como iglesia, nuestro objetivo es traer la cultura del reino para transformar la sociedad. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, tenemos que interpretar y entender qué es lo que nuestro Señor Jesús pensaba cuando habló de eclesía. Porque entre el momento en que Jesús habló de eclesía y el tiempo que nosotros vivimos hoy en día, ha pasado mucho tiempo y hubo una mala interpretación durante el tiempo del oscurantismo. Después del año 325, cuando en el concilio el gobernador Constantino impuso una serie de creencias paganas para conformar la religión católica, y causó que la iglesia perdiera el poder, perdiera la comunión con el Espíritu Santo, que perdiera la palabra revelada, que perdiera el Zoe de Dios, la esencia y la presencia de Dios. Y empezaron a traer una mezcla de diferentes cosas, de cosas paganas. Y esto es lo que causó el oscurantismo por muchos siglos. Y hasta hace unos pocos siglos es cuando empezó a traerse reformas para poder ir recuperando las verdades que se habían perdido. En los años 1900, por ejemplo, cuando el maravilloso Espíritu Santo trajo una reforma a la iglesia, que empezó a verse nuevamente el mover del Espíritu Santo. Y en las décadas siguientes, después de eso, las verdades de las Escrituras se han empezado a dar a conocer. Hemos estado recuperando muchas de las verdades bíblicas que se habían perdido, acerca de la importancia de los 5 ministerios, acerca de la adoración genuina, acerca de la intercesión, acerca de la guerra espiritual, acerca de tantas cosas que la iglesia necesita para poder funcionar completamente. Son muchas verdades que se habían perdido, pero que el Señor ha venido trayendo, que se vayan restaurando estas verdades a la iglesia. Entonces, en nuestro tiempo, el Señor está trayendo un despertar a través de la visión apostólica del reino para nuestro tiempo. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesús nos habla de eclesía, pero cuando entendemos qué es lo que Él quería decir con eclesía, no es una ciudad con 5 ancianos hablando. Cristo lo que está pensando es en un reino. Y eso va a cambiar nuestra visión de lo que significa la iglesia en nuestro tiempo. Va a cambiar la visión de los tiempos. Va a amplificar la visión. Porque tenemos que entender que la iglesia es a la que le corresponde establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso, levántate y resplandece. Cuando nos habla esta palabra, levántate y resplandece, habla de justicia. Dice, ha venido tu luz. Y lo tremendo de este texto, hay una gran verdad profética paralela, porque cuando dice, ha venido tu luz, y luego dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tierra va a haber crisis, va a haber guerra, enfermedad, recesión, problemas del clima, el calentamiento global, crisis ideológica, todo tipo de cosas que están ocurriendo en el mundo actual. Pero ¿habrá esperanza? Miren lo que dice después. Dice que aunque tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras, el enemigo tiene su agenda y está ejecutando para traer tinieblas sobre las naciones. Pero la agenda divina, que es el reino, también está en proceso de ejecución. Y se requiere que la iglesia de hoy sea una iglesia entendida del papel que debe jugar. Que sea una iglesia que entiende la necesidad que el mundo tiene de que ésta se manifieste para poder alcanzarlo con el mensaje redentor, para poder traer esa luz al territorio.
Mire, por ejemplo, lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Cuando Él empieza su ministerio, dice que Él fue a una ciudad donde dice que había sombra de muerte. Quiere decir, era un lugar que estaba en tinieblas, donde el fundamento de ese lugar era la muerte. Pero cuando Él entró, dice, gran luz les resplandeció. Quiere decir que Él no solamente llegó, sino que estableció el reino de Dios en ese lugar. Dice que llegó la luz a ese lugar y entonces la tiniebla tuvo que huir. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia. Necesitamos realmente entender nuestro papel, entender nuestra posición para establecer el reino de Dios en las naciones. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que entender, mis amados? Es tiempo que la iglesia aprenda a distinguir entre la verdad de Dios y la realidad de lo natural. Dice, la remoción de las cosas movibles. Eso es la realidad natural, es decir, lo que percibimos con nuestros sentidos. Pero dice que queden las inconmovibles. ¿Qué es lo inconmovible? Es la verdad, lo espiritual, lo que Dios ha determinado, lo que Él ha dicho, que es sí y es amén. Eso es inconmovible. Entonces, tenemos que entender, porque el enemigo por miles de años ha estado torciendo los diseños que Dios tenía para la tierra. Ha estado tratando de torcer el plan divino para cada nación, para cada ciudad. Y debido a que los hijos de Dios no habían entendido el propósito divino para sus vidas, entonces ahí hay un vacío de autoridad. Cuando tú no tomas la autoridad que te corresponde, dejas un vacío de autoridad y el enemigo viene y usurpa esa autoridad. Porque tenemos que entender que él todo lo consigue mediante engaño, mediante mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no conoces tu autoridad, cuando tú no conoces tu posición, cuando no conoces tu identidad, dejas un vacío de autoridad y entonces ahí viene el enemigo para usurparlo. Pero tenemos que entender por eso cuál es nuestro papel. Tenemos que ser entendidos de cuál es la función que nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuál es el diseño divino para nuestras vidas? Mire lo que Dios le dice a Adán y a Eva. Esto es muy importante. Génesis capítulo 2, versículo 15. Aquí vamos a ver algo muy importante. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, aquí vemos nosotros que dice que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto y dice para que lo labrara y lo guardase. Cuando habla de esto, la palabra que se está usando ahí es la raíz hebrea shamar. ¿Qué significa eso? Quiere decir guardar o cuidar. Dios escogió al hombre para que todo lo que él había hablado, todos los diseños que Dios estableció, continuaran siendo establecidos a través del ser humano. Que el ser humano fuera el que estableciera esos diseños divinos en la tierra. Si usted mira cuando él crea a la primera pareja, él les dice que señoreen sobre los peces del mar, las aves del cielo. Es decir, cuando les está diciendo que señoreen, está hablando de gobierno, les está dando autoridad para gobernar la tierra. Eso es muy importante, mis amados. Ahora, sabemos qué es lo que ocurrió después. Cuando ellos desobedecieron, ellos perdieron esa bendición y dejaron un vacío de autoridad que el enemigo usurpó. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús vino como el postrer Adán para recuperar lo que el primer Adán había perdido. Y Él recupera esa autoridad que el enemigo había usurpado, que había conseguido mediante mentiras y engaño. Él despoja al enemigo de esa autoridad, la recupera y luego, ¿qué es lo que pasa? Nos la vuelve a dar a nosotros. ¿Por qué?
porque el diseño de Dios continúa siendo el mismo. Dios quiere que el ser humano sea el que gobierne la tierra. Quiere a través de nosotros poder gobernar la tierra. Que nosotros seamos los que establezcamos el reino de Dios en la tierra. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Y a Dios nada lo toma por sorpresa. Ese sigue siendo su propósito. Y ahora que nuestro Señor Jesús ya recuperó la autoridad que el enemigo había usurpado, nos la vuelve a entregar a nosotros, a la iglesia. Así que es tiempo que retomemos esa labor, porque para eso vino nuestro Señor Jesús. Él vino para recuperar lo que se había perdido. Y es a través del reino que Él nos ha pedido que establezcamos todo en la tierra, como Dios siempre quiso que ocurriera. Entonces, tenemos que entender eso. Ahí comienza. Tenemos que entenderlo, mis amados. Entonces, Jesús nos habla, cuando Él habla de iglesia, esta es la visión que nuestro Señor Jesús tiene de la iglesia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, mis amados? Que desde el momento en que Él habla de eso hasta nuestro tiempo, han pasado 2000 años. Muchos de esos siglos hubo oscurantismo, hubo que se perdieron muchas verdades que tenían que haber. Pero poco a poco el Señor ha venido trayendo una restauración de las verdades que se habían perdido. Entonces, por eso tenemos que entender algo, porque han venido toda serie de doctrinas, filosofías, culturas que permearon la iglesia. Y la iglesia perdió la esencia diferente a lo que Cristo quiere y expuso en los evangelios. Por eso es que Pablo dice que hay que remover las cosas movibles, temporales, que están impidiendo el avance del reino de Dios. Decir que todas esas cosas, todas esas doctrinas de error, todas esas filosofías humanas que han permeado o influenciado la iglesia tienen que ir siendo removidas para que pueda realmente ser una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, que pueda cumplir el propósito para el cual fue diseñada. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Es el reino de Dios. Eso tenemos que entender. Entonces, la iglesia está confrontando dos dimensiones o dos opciones. Pararse en cosas movibles o construirse en cosas inconmovibles. Entendemos que lo conmovible son todas esas doctrinas de hombre, todas esas filosofías, cosas que han permeado la iglesia. Pero lo inconmovible es la verdad de Dios, lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó, lo que Dios declaró en su palabra. Entonces la iglesia tiene que tomar la decisión. Y cuando hablo de esto, me parece estar escuchando aquella parábola que dijo nuestro Señor Jesús acerca del hombre que construyó su casa en la roca y el hombre que construyó su casa en la arena. Cosas movibles y cosas inconmovibles. La roca es las cosas inconmovibles y la arena las cosas movibles. Y mire qué interesante. No dice de que cuando construyes en la casa, que sobre cosas inconmovibles, o sea, sobre la roca, no dice que es que no va a haber adversidad, porque dice que a ambas casas les llegó lluvias, vientos, tempestades, tenían los mismos problemas. Pero lo que Jesús plantea no son cuáles son los problemas que confrontan estas dos casas, sino cómo sobreviven a esos problemas según el fundamento que tienen. Porque la casa que estaba fundada sobre la arena dice que fue derribada y que hubo un desastre. Pero dice que la que estaba firme sobre la roca pudo soportar la tempestad, soportar los vientos, soportar la lluvia. Entonces nos habla de la importancia de remover las cosas conmovibles y establecernos sobre lo inconmovible, sobre la verdad de Dios. Entonces tenemos que entender dónde están las bases.
Por eso, mis amados, vemos nosotros que la iglesia de hoy muchas veces se mira que tiene presencia, pero no influencia. Porque se mira que tienen presencia, están las personas. Hay países donde hasta el 60% son cristianos, pero todavía se ve la violencia, todavía se ve la pobreza, todavía se ve la corrupción, todavía se ve el narcotráfico, tantos problemas de la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha tenido la visión correcta, porque la iglesia tenía una visión equivocada, porque todavía hay cosas conmovibles que están afectando a la iglesia. El legalismo, el legalismo, la religiosidad han hecho que la iglesia sea inoperante. El problema de la iglesia es cuando no entiende qué es lo que significa reino, cuando no entiende su lugar en el reino. Porque tenemos que entender cuál es el propósito. Tenemos que entender lo que significa reino, mis amados. Porque hay algunos que lo que están pensando es como dice aquella alabanza, cuando allá se pase lista. Y yo le pregunto, ¿y aquí qué pasa entonces? Porque solo están pensando, y cuando allá se pase lista. Y sí, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, pero ¿qué hay de ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entonces tenemos que entender que no se trata de solo esperar al día en que se pase lista, sino que Dios lo que quiere es que estemos haciendo una diferencia aquí en el mundo. Que nos dice, fíjese, que hay personas que pareciera que le están pidiendo al Señor que los lleve, que ya no quieren estar en el mundo. Pero nuestro Señor Jesús, lo que Él dijo una vez es, Padre, yo no te pido que los quites del mundo. Porque dice que no está pidiendo que seamos quitados. ¿Por qué? Porque necesitamos ser nosotros los que establezcan el reino de Dios en las naciones. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nuestro Señor Jesús nos pidió que hiciéramos. Por eso Él decía, son como la sal que puede sazonar para que todo quede bien. O como cuando dice, ustedes son la levadura, que con un poco de levadura en la masa hace que toda la masa se leude. Quiere decir que quiere que nosotros seamos los que hagamos la diferencia, que traigamos esa cultura del reino a la sociedad, que transformemos los territorios en los que vivimos, que ya no se vea el derramamiento de sangre, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, sino que las naciones puedan ver el establecimiento del reino de Dios y todo lo que eso conlleva, una transformación en esas sociedades. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados. Entonces, qué importante es entender esto. Por eso es que cuando Jesús ora al Padre, Él le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo. Entonces, el reino es para que nosotros transformemos el mundo en el que vivimos. Entonces, de hecho, en ese mismo momento, Él también dice, así como tú me has enviado a mí, yo los envío a ellos. Es decir, que nosotros tenemos que seguir cumpliendo esa misma misión. Esa misión que nuestro Señor Jesús comenzó en su ministerio terrenal, nosotros tenemos que continuarla. Entonces, qué importante entender esto. Pero lo que pasa es que muchas veces no lo hemos entendido. Todo lo que implica este establecimiento del reino de Dios. Y una de las cosas que a veces nos pasa es que no hemos realmente estado haciendo el trabajo necesario. Dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. A veces lo que pasa es que no hemos estado preparando a las personas para que puedan ayudar al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, hay a veces en muchas congregaciones un problema con el liderazgo, en los ministros de muchas congregaciones. Porque si usted pregunta cuál es el porcentaje de la congregación de los que hablan en lenguas, muchos van a decir, bueno, el 10 o el 15%.
Mis amados, ¿qué quiere decir eso? Que más del 80% de los que están en esas congregaciones no han nacido de nuevo, no han sido transformados, su mente no ha sido renovada. Así que es tiempo que empecemos a tener una visión apostólica, ayudando a cada uno de los miembros de la congregación a que nazcan de nuevo. Porque hay muchas congregaciones donde solo le predican el evangelio, que se bautice y ahí se termina. Pero mis amados, falta mucho. Tenemos que estar llevando un seguimiento, estar ayudando a las personas para que sean formadas, para que nazcan de nuevo, para que lleguen a la madurez. Entonces, qué importante es esto. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3 y luego el versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 5 que nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que podamos entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Entonces, qué importante, el que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ejercer gobierno. Así que qué importante es que nosotros comprendamos el proceso que se debe hacer con las personas que llegan a la congregación, con los nuevos creyentes, asegurar que sé que pasen el proceso. ¿Qué proceso tiene que pasar? Número 1, liberación profética y sanidad interior. Hay que administrarle liberación, porque todos vienen con heridas, con diferentes cosas que les han afectado de su pasado. Todos tienen áreas en su vida en que tienen que ser sanados, que tienen que ser liberados. Pero tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo nos habla del bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante llevar a las personas al bautismo y que se ore por esas personas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Luego, ¿qué más es necesario? Alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué es parte de esto? Morir al yo para poder alcanzar la madurez. Es decir, es necesario hacer esto con esta visión apostólica. No se trata solo de que lleguen a la congregación, sino que puedan avanzar, que sean liberados, que nazcan de nuevo y puedan llegar a la madurez, para que no tengamos una congregación llena de niños espirituales que solo pueden tomar leche, que no pueden digerir cosas más profundas. Necesitamos asegurarnos de que lleguen a la madurez. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Necesitamos que Cristo sea formado en cada uno de los miembros de la congregación. Necesitamos que cada uno de ellos pase por esas etapas. Porque muchos tienen a personas como líderes cuando aún esas personas ni siquiera hablan en lenguas. Cuando usted mira, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuál era el nivel que tenían para las personas que tenían como diáconos. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Le voy a dar el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Bueno, los apóstoles decían, bueno, no podemos estar atendiendo las mesas y estarnos encargando de la enseñanza y de las oraciones al mismo tiempo. Necesitamos tener personas a quienes podamos encargar el trabajo de atender las mesas. Y entonces ellos llamaron y ungieron a 7 personas que iban a ser los diáconos, que eran los que iban a poder atender las mesas. Pero quiero que preste atención, no eligieron a cualquier persona para que fuera diácono. Tenían que tener unas características muy específicas. Dice que tenían que tener buen testimonio, ser llenas del Espíritu Santo, tener sabiduría. Entonces, qué importante, aún los diáconos, los líderes,
tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio. Tenemos que realmente entender esto, mis amados. No se puede encargar eso a cualquier persona. Tienen que ser personas que hayan nacido de nuevo. Entonces es tiempo que abracemos la visión apostólica para nuestro tiempo, porque necesitamos ser una iglesia con mentalidad de reino, convertirnos en verdaderos conquistadores del reino. Tenemos que tener esa mentalidad de reino, que el objetivo es establecer la luz del reino de Dios en las naciones. El término reino en griego es el término basileia, que es como un lugar donde se ejerce un dominio, es un gobierno, y al rey se le llamaba basilio. Y eso es lo que conocemos como los fundamentos del reino, ya que vamos a ver que en Génesis encontramos, digamos así, la maqueta del diseño original de Dios. Usted tiene que ir a Génesis, porque Jesús en más de una ocasión dijo, pero al principio no era así. Por ejemplo, una vez donde los fariseos quisieron ponerle la cosa difícil y decir, bueno, si una mujer tuvo un esposo y el esposo muere, luego ella se casa con otro y ese muere y llega a tener 7 maridos. Entonces, al momento en que llega el cielo, ¿de quién va a ser marido de ella? ¿De quién va a ser esposa de ella? Entonces le preguntan en el día de la resurrección, cuando resuciten los 7, ¿de quién será esta mujer? Y bueno, Jesús les tuvo que explicar, les tuvo que enseñar. Y cuando en un momento ellos le preguntan, porque dijeron, Moisés permitió el divorcio, ¿qué dices tú? Y Jesús dice, en el principio no fue así, porque dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, que en el principio, quiere decir, volviendo al diseño original. Entonces, qué importante. Usted mira a Jesús, que entre lo que él hablaba, él les enseñaba y siempre los volvía al diseño original. Les decía, en el principio no fue así. Porque Jesús cuando habla con los fariseos, él les dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios por guardar vuestras tradiciones. Y si usted mira qué es lo que pasó con los fariseos, de por qué habían llegado a ese punto, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que los israelitas tenían la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, es la ley que Dios les había dado. Pero ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a sacar una serie de comentarios explicativos de la Torá, interpretando la Torá, que fueron llamados las leyes talmúdicas. Y llegaron a un punto tal donde estos comentarios empezaron a tener más peso para ellos que la propia Torá. Comenzaron a hacer cosas que se distanciaban de la palabra. Eso tenemos que ver que eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso Jesús les está regresando al modelo original, porque ellos se habían apartado del modelo original. Entonces, vamos a encontrar que la maqueta o el diseño original lo encontramos en Génesis. Primero, habla que Dios en el reino, mire los principios fundamentales del reino. Uno, que todo comienza con la luz. Porque lo primero que dice Dios es, sea la luz. ¿Por qué? Porque la luz trae la verdad. Si usted compara Génesis 1 con Juan 1, usted mira que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, nos habla de que la luz resplandece en las tinieblas. Y número 2, fundamento del reino. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de la palabra. Por eso es que en Génesis capítulo 1, cuando leemos la creación, siempre dice, y dijo Dios, por el poder de la palabra. Y luego vemos cuando crea el ser humano. Dios crea al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Crea el ser humano con las mismas características suyas. Entonces, qué importante es eso. Y
ahí en Génesis vemos cuál es el diseño para el ser humano. Porque ahí dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, proviene de un padre y una madre. No de dos madres, no de dos padres, no, de un padre y de una madre. Y dice que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, la unión es el hombre con la mujer. Es decir, que es siempre, ese es el diseño de Dios, un hombre y una mujer. No dos hombres, no dos mujeres, no varios juntos, sino un hombre y una mujer. Entonces tenemos que entender que esto nos habla el diseño original. Luego nos habla la economía del reino. Porque Dios a Adán y a Eva les dijo, les doy todos los árboles para que puedan comer de todo árbol del huerto. Es decir, les estaba dando abundancia para que ellos pudieran disfrutar. Hay personas que les cuesta mucho entender cuando se habla de prosperidad. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos, la cultura que hay a nuestro alrededor ha sido muy influenciado por la ideología católica. Y una de las cosas de las que se habla en la Iglesia Católica es acerca de los votos de pobreza, que se cree que la pobreza tiene que ver con humildad. Y se habla de la pobreza como algo bueno. Por eso hay personas que hasta hacen votos de pobreza. Entonces, cuando las personas vienen moldeados por ese tipo de creencias, ese tipo de doctrinas, entonces les cuesta entender cuando hablamos de prosperidad, de abundancia. Porque hay gente que cuando usted le habla de finanzas, le habla de prosperidad, como que ya se asustan con eso. Pero mis amados, ¿cómo vamos a poder construir los templos? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo los proyectos? O incluso, ¿cómo puede sostenerse la plataforma si no hay prosperidad? Mis amados, en esta plataforma se paga para que podamos tener un máximo de hasta 500 personas interactuando. Y también está la plataforma donde tenemos las escuelas. Para todo eso, todo lo que usted recibe a través de esta plataforma, a través de la plataforma de la escuela, se necesita finanzas para poder mantenerlo. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos esto, mis amados. Porque hay personas que vienen con esa mentalidad de, ay, no, las riquezas son malas, es que no sé, es que es que el dinero, del dinero viene todo mal. Y ni siquiera entienden bien ese texto, porque el texto no dice que del dinero es la raíz de todo mal. Dice el amor al dinero. Quiere decir, el problema no es el dinero en sí, es que la persona se afane por el dinero y lo empiece a tratar como un ídolo. Pero Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que tengamos abundancia y sobreabundancia. Y tenemos que realmente poder entender eso, que cambie nuestra mentalidad. Hay personas que todavía han hecho votos de pobreza porque dicen que es porque es la humildad. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Hay personas pobres que no tienen humildad, que son bien arrogantes. Y hay otras personas que tienen bastantes riquezas que tienen humildad. Es decir, no se relaciona solamente con cuánto dinero tienes. Tenemos que entender esto, mis amados, porque Dios nos quiere llevar a un nivel de prosperidad y abundancia. Él quiere entregarnos los tesoros, porque dice que de Él es la tierra. Todo el oro y la plata que está en la tierra le pertenece a Él. Entonces tenemos que entender, mis amados, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, hemos hablado bastante de reino, pero ¿qué es el reino? Vamos a ver cómo lo explica Romanos, capítulo 14, versículo 17. Lo que dice acerca de qué es el reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, justicia. Justicia es el atributo divino que da origen a los otros, que son atributos morales de Dios. Amor, bondad, longanimidad. Por la justicia. La Biblia dice que el trono de Dios está construido en justicia. Y Cristo dijo
si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la justicia, mire qué importante. Ahora, justicia no tiene que ver con la justicia de los hombres, sino que tiene que ver con la justicia de Dios. Tiene que ver con valores, con amor sin justicia no es amor. La fe sin justicia no es fe. Entonces, es importante, la justicia es el inicio para entender el valor del reino. ¿Y cómo entendemos justicia? Tenemos que entender la voluntad de Dios, tenemos que entender lo que Él quiere. Entonces tenemos que realmente leer en la Escritura para entender qué es lo que Él constituye como justicia. Justicia es el inicio para entender el valor del reino. Entonces, si usted mira, por ejemplo, en la Escritura, usted mira que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. ¿Y sabe lo que le van a decir? Esas credenciales aquí no te valen, apartad de mí. Pero Señor, si echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos lenguas, ¿y qué es lo que pasa ahí? Dice, todo eso lo hiciste en mi nombre funciona, pero lo que yo quiero es que tú seas transformado por la justicia, porque por los frutos los conocerán. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos el fruto del Espíritu. Entonces, tenemos que tener verdaderos frutos de justicia. Por eso es necesario que los ministros sean apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, estemos dando fruto de justicia, amor, mansedumbre, para encontrarnos con las credenciales apropiadas delante del trono de Dios. Porque entregaremos cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Así que asegurémonos de actuar en justicia. Ahora, no solamente justicia, dice también paz y gozo. Habla de paz. No hay paz sin justicia, porque la justicia provoca la paz. Donde hay paz se genera libertad. Donde hay justicia, paz y libertad, florece la prosperidad. Entonces, mire qué maravilloso. Ahora, también nos habla de gozo, porque justicia, paz y gozo. Cuando recibes el reino inconmovible, serás capaz de levantarte sin importar la adversidad que venga, sin importar que afuera se vea crisis, que hayan problemas. Eso no te va a traer ansiedad, sino que tú siempre vas a estar gozoso, porque entenderemos que Dios está con nosotros y que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. No vamos a tener miedo, porque en Cristo hay plenitud. Ahora, mire qué importante lo que dice Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, al que le agrada a Dios, Dios le da ciencia, le da sabiduría y le da gozo, porque el gozo también tiene que ver con la prosperidad. Y dice que al impío lo pone a trabajar, recoger y guardar, y luego darle la riqueza al justo. Mire qué maravilloso. Entonces, las condiciones para calificar una transferencia, tenemos que actuar en justicia. Eso es muy importante. Es importante la actitud ante la vida. Eso es muy importante. Hay muchas personas que tienen una actitud negativa ante la vida, que están como deshojando una flor. Me quieren, no me quieren, con una mentalidad de víctima, una mentalidad de que hay una conspiración contra ellos, con una autoestima rota. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que no tienen identidad. Porque el que tiene identidad y sabe que es hijo de Dios, no tiene miedo, no tiene esa falta de autoestima, sino que se siente seguro de que Dios es su Padre, que lo va a proveer, que lo va a cuidar y sabe quién es en Dios. Y no le importa si tal vez el ser humano lo rechace. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo cuida, lo sustenta. Y eso es algo muy importante. Por eso necesitamos tener esa identidad de hijos. Eso es muy importante, mis amados.
porque eso es lo que va a podernos sanar nuestra autoestima, que podamos realmente que no haya ninguna marca de orfandad espiritual en nuestra vida. Necesitamos tener esa identidad como hijos de Dios. Ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora mire qué importante. Todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años. Si usted mira hacia atrás los últimos años, todo lo que han ocurrido, las crisis, el tiempo de la pandemia, el tiempo de las guerras, todo esto ha estado trayendo prueba sobre toda la tierra. Entonces, pero dice, por cuanto has guardado la palabra mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir. Entonces, ¿qué nos quiere decir? No quiere decir que no vamos a ver las crisis, sino que vamos a poder pasar por ellas y con gozo y con fortaleza. Nos fortalece para ese tiempo de la prueba. Eso es muy importante, mis amados. ¿Sabe usted que en el tiempo de la pandemia hubieron muchas congregaciones que cerraron, personas que no volvieron a congregarse, no pasaron la prueba porque ellos no estaban firmes de guardar la palabra de Dios? No estaban firmes. Entonces, qué bendición de que nosotros sí hayamos podido superar esa prueba y todavía estemos aquí. Pero es necesario entender que cuando guardamos la palabra de Dios, entonces Él nos guarda y nos permite tener la fortaleza para poder superar esas pruebas, para poder superar esas crisis. Entonces, ¿en qué consiste el reino? Vamos a ver primero los Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué nos quiere decir esto, mis amados? Que para ver verdaderamente la manifestación del reino de Dios es necesario que haya poder. Por eso es que Jesús dijo que si a través del Espíritu Santo Él echa fuera demonios, verdaderamente ha llegado el reino de Dios. O sea, la visión apostólica en este tiempo es de una visión empoderada, una iglesia empoderada, no una iglesia que se esconde, sino una iglesia que se levanta con poder y autoridad del reino. Una iglesia con la llenura del Espíritu, con revelación divina y con dirección clara de parte de Dios, que entiende los tiempos en que está viviendo, entiende su propósito, el papel que debe jugar y va hacia donde Dios le indica. La visión apostólica es una visión de reino, una visión de gobierno, de acción bajo la dirección del maravilloso Espíritu Santo. Por eso, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquí nos lo deja muy claro que si somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es importante, mis amados. Entonces, visión apostólica para nuestro tiempo nos habla de cómo debe de ser la iglesia de hoy. Una iglesia de reino, una iglesia con poder, una iglesia que entiende su identidad, una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál es la iglesia modelo en la Escritura? Ustedes han escuchado de que hay que regresar al modelo de la iglesia primitiva, pero ¿cuál es la iglesia de la que la gente habla? Si usted mira el libro de los Hechos, usted mira que la primera iglesia que se habla en el libro de los Hechos es la iglesia de Jerusalén, donde se ve los primeros capítulos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la iglesia de Jerusalén? Bueno, en la iglesia de Jerusalén se miraron cosas tremendas, se miraron milagros. Dice que era tanto que sacaban a las personas para que pasaran la sombra de Pedro y fueran sanados. Es decir, sí se veían cosas poderosas en la iglesia de Jerusalén.
Pero la iglesia de Jerusalén no es la iglesia modelo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue la última instrucción que nuestro Señor Jesús dejó antes de ascender al cielo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la instrucción, la orden que da nuestro Señor Jesús es de dar testimonio de Él en todas las naciones. Pero por 12 años, la iglesia de Jerusalén no quería salir a predicar fuera de Jerusalén. Pedro, por ejemplo, todavía tenía muchas estructuras en lo que era el judaísmo, estructuras de que el evangelio era para los judíos. Tanto que Dios tuvo que tratar con él cuando le mostró aquella visión con un lienzo donde habían animales de todo tipo y le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice 3 veces, o sea, le está diciendo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y en ese momento lo que se trataba no era de comida, sino que el mensaje era que también el evangelio debía ser llevado a los gentiles. Y él le da esa visión, porque después lo lleva a donde Cornelio. Cornelio no era judío. Entonces, para que pudiera entender que también los gentiles iban a poder ser bendecidos por el evangelio. Pero entonces tenemos que la iglesia de Jerusalén no era la iglesia modelo. Tanto así que como la iglesia de Jerusalén no salía a predicar a otros lugares, entonces Dios tuvo que permitir que ellos fueran perseguidos. Y dice que cuando Saulo asolaba la iglesia, hizo que se esparcieran. Y ahí se vieron obligados a predicar en otros lugares. Entonces la iglesia de Jerusalén no es la iglesia modelo. Luego la siguiente que vemos es la iglesia de Hechos, donde habla que habían profetas y maestros en ese lugar. Parece que era un lugar, pero tampoco era la iglesia modelo. Pero nosotros luego vamos más adelante y encontramos otra iglesia, la iglesia de Éfeso. Y si estudiamos la carta a los Efesios y vemos que la iglesia de las 7 iglesias a las que se escribe en Apocalipsis, la que era la más espiritual, con mayor amor, con mayor fe, con mayor tenacidad, era esa iglesia de Éfeso. Y vas a ver que en la carta a los Efesios es la carta donde se encierran los principios más fundamentales para la iglesia de hoy, donde la iglesia se ubica en lugares celestiales, donde la iglesia confronta los poderes de las tinieblas, donde la iglesia está sentada, donde la iglesia es llamada a gobernar, donde habla del carácter, donde habla de despojarse del viejo hombre, donde habla de los ministerios, de llegar a la madurez, donde habla de una novia que se viste de guerrera y al final dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa. Entonces, esa es la iglesia modelo. Si usted estudia atentamente la carta a los Efesios, usted va a ver que ahí están todos los principios y los conceptos más importantes para la iglesia de hoy. Así que, mis amados, qué importante es que nosotros entendamos qué es lo que debe hacer la iglesia hoy en día. Por eso esta enseñanza se llama el despertar apostólico en la iglesia, porque la iglesia tiene que despertarse y tomar esa visión apostólica de establecer el reino de Dios en las naciones. Y es hora de despertarse, no podemos estar distraídos, no podemos dejarnos del papel que debemos cumplir, de que es nuestro trabajo el establecer el reino de Dios en las naciones. Ese es el trabajo que tenemos que cumplir. Para eso se nos ha entregado la autoridad, el poder. Entonces, mis amados, yo espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. Buenas noches.
Muchas gracias, Pastor José Luis, por esta maravillosa enseñanza. Nos ha hecho una llamada de atención a lo que debemos de alinearnos a la visión apostólica como ministerio apostólico profético, tener un despertar para que haya una transformación y estemos trayendo transformación a la tierra, a los lugares, a los territorios donde estamos, que mostremos la cultura del reino. Bueno, mis amados, voy a continuar. Mañana vamos a estar atendiendo a los que hicieron su cita. A hoy le quise regalar este manual, El despertar apostólico en la iglesia. Y para eso tiene que tomar una foto de esta imagen con el código 575636. El manual es El despertar apostólico en la iglesia. Debe tomar una foto de estas y enviarla al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación y ahí vas a recibir gratis el manual digital de despertar apostólico en la iglesia. Para que puedas recibir este manual, necesitas mandar esta foto hoy en cuanto termine la clase. Ya si lo mandas para mañana ya no sirve. Tiene que ser hoy inmediatamente termine la escuela, ¿verdad? Así que tomen la foto y lo envían para que puedan recibir su manual. Y si desea recibir una copia de la grabación, también puedes pedirla. Bueno, mis amados, ahora quiero dar unos minutos para alguien que tenga una pregunta o que quiera contarnos un testimonio. Por favor, levanta tu manita, nos das tu nombre, de qué parte del mundo nos saludas y así para poderte brindar el micrófono. Vamos a darle el micrófono a nuestra amada Iris Orellana. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Mi llamada es desde Boston y pues quería comentar, ¿verdad? Al inicio, cuando el pastor José Luis estaba dando lo principio de esta enseñanza, él mencionaba acerca de que la iglesia fuimos llamados a gobernar, ¿verdad? Que es legislativo, ¿verdad? Lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en este tiempo. Pero cuando él decía y hablaba acerca, pues, de que si supiéramos gobernar como está establecido en su palabra, con el entendimiento que ahora pues nos lo ha impartido él, pues no hubieran tantas muertes. Y acabo de estar haciendo lo que son las tareas que me tocaba. Específicamente estaba hablando acerca de ello, ¿verdad? Que si nosotros entendiéramos, ¿verdad? A qué nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Y eso es algo con que el apóstol desde que pues me tomó como hija, pues ha tratado de que yo lo tenga en mente, ¿verdad? Porque venimos a veces con esas estructuras y no entendemos, pero a medida que el apóstol ha ido ayudándome en eso, ha ido comprendiendo. Y algo que me llamaba la atención porque es un peligro no hacerlo con entendimiento, ¿no? Em, cuando iniciaba, había una llama en mí que me hacía pues orar por las naciones, por los pueblos. Y créame que soy de las personas que le ha gustado estar de madrugada orando y siempre elevaba clamor fuerte, ¿verdad? Por los pueblos y por las naciones. Pero en muchas ocasiones yo empecé a tener lucha, batalla dentro de mi hogar en cuanto que sentía y veía demonios dentro de mi casa. Y en ocasiones, ¿verdad? Golpearon a mis hijos y yo le decía a mi esposo, ¿tú crees que estoy loca? Pero yo lo vi.
y así. Entonces, como no sé, no tenía un padre espiritual, no tenía el entendimiento a como ahora, pues con el apóstol aprendo tanto, ¿verdad? A través de esta escuela, que Dios la bendiga y declaramos que se ensanche más, todavía más, porque hay mucha gente que a veces opera sin saber, y en mi caso me sucedió, ¿verdad? Y créame que es bien difícil y lo comprendía tanto en esta enseñanza que me llamó tanto la atención, que puede haber presencia, pero no hemos entendido que tenemos la capacidad o el poder para gobernar el lugar en donde estamos, el lugar donde pisamos, ¿verdad? Y realmente en otra ocasión también una llama en mí, aquí pues en el lugar de Boston, pues siempre para esos días de Halloween se reúnen hasta 450 brujos en lo que es la ciudad de Boston. Acá visitan esos brujos. Entonces yo un día dije, voy a levantarme a orar. Los 3 días de que son más fuertes aquí, yo me empecé levantando a orar en un cierto horario y casi me bota el techo una potestad. Yo podía sentir aquello que golpeaba tan fuerte, y cuando yo empezaba a orar, me llevaba y me agarraba del cuello, pero yo no entendía ni tenía el conocimiento, pues que ahora a través de la escuela estoy entendiendo, y que pudo haber ah, tenido consecuencias más graves en mi vida. Sí, 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 porque no tenía entendimiento, pero Dios hasta aquí me guardó, ¿verdad? Y quería compartirles eso porque yo ahora lo puedo entender. Ahora pues me confirma más, ¿verdad? Que, wow, la capacidad o el poder que de Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Y algo que me ha administrado desde que el apóstol me enseñó y me dijo Efesios 2:6, ¿verdad? Y Efesios 3:10, eso me lo he grabado tanto, y eso he logrado, ¿verdad? Mencionar cuando he tenido esas luchas, ¿verdad? Entonces, quería compartirles eso. Gracias, Bendiciones. niña. Nosotros gobernamos desde el ámbito espiritual. La tierra es una dimensión que es gobernada desde el ámbito espiritual. Si nos levantamos con poder y autoridad, podemos transformar los ámbitos y podemos cambiar los territorios. Fíjese que aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, antes hacían, cuando la celebración de los disfraces y todo eso, eran como 10 a 12 cuadras de gente que caminaba con disfraces y todo eso. Y nosotros comenzamos a guerrear y que comenzamos a orar e interceder. Y el último año era menos de una mitad de una cuadra. Imagínense cuánta gente ha dejado de hacerlo. Así que nosotros tenemos autoridad y gobernamos desde un ámbito espiritual. Ahora vamos a ver a nuestra amada pastora Elvia Verónica. Buenas noches, papito, mamita, Vero Cabrera, conquistadora del reino desde Chiapas, México. Quiero compartir un testimonio personal. Siempre, todos los días, sorprendida del poder de Dios a través de esta cobertura. Siempre el Señor me dijo y me reveló que si a usted le ha dado todo lo que le ha dado es porque tiene la capacidad, porque yo sí me sorprendo decir cuántos países, cuánta gente, y es para mucha bendición. Yo batallé durante 10 años orando por un pago de una liquidación porque me corrieron operada del trabajo. Entendí que era un proceso en el que Dios me estaba metiendo porque estaba pegándome una ajustadita en el carácter, pero pues oraba, pedía apoyo de oración y 10 años hasta que en esta cobertura, aunque me ha costado porque todo ha venido muy rápido, pero Él sabe que yo tengo mi corazón dispuesto para servir y que por eso estoy aprendiendo a servir con excelencia para Él. El día de ayer me avisa el abogado que me prepare porque en cualquier momento ya me mandan a llamar para cobrar ese dinero. No lo sé cuánto sea, pero sí me ha dicho el Señor que Él lo va a multiplicar, por lo que sé que voy a poder ir
a Honduras al evento de julio para la gloria de Cristo y por fe lo declaro que sí. Ese es el testimonio que quería dar. Gloria a Dios, mi niña, bendito sea el Señor. Eso es porque tienes fe, porque recuerda que al que cree todo le es posible. Así que bendito sea el Señor porque te ha concedido ese deseo. Bueno, mis amados, así hemos llegado a la conclusión de nuestra enseñanza y vamos a despedirnos. Mañana vamos a estar trabajando con las personas que ya que ya tienen sus citas y vamos a continuar trabajando con ellos. Vamos a estar atendiéndolos y espero que todos puedan hacer sus citas para que puedan entregar sus enseñanzas. Bueno, yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.